estudio me decía el pastor que hacían como un taller, ¿no? Entonces vamos a dividir la iglesia. Entonces vamos a hacer, mis queridos hermanos, cuatro grupitos. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Estas dos hileras serían un grupo. ¿Listo? Estas dos hileras. Hasta donde está mi esposa, otro grupo. Para que se hagan más cerquitas. Acá el otro grupo sería hasta donde su merced. Desde Byron hasta allá sería otro grupo. Y el último grupo sería desde la cuarta hilera hasta el final. Sería otro grupito. Entonces les voy a asignar una pregunta a cada grupo. Y la idea es que la podamos responder durante el desarrollo del estudio, y al final vamos a completar esa pregunta y después se va a compartir la respuesta. La idea es que se puedan acomodar de tal forma que no ven las palmas. Creo que no, ¿cómo los voy a regañar? No hay trampa. Bien, les voy a asignar las preguntas, mis queridos hermanos. Grupo número 1, aquí a la izquierda. La pregunta es la siguiente, si alguien por favor toma nota. La pregunta dice, tranquila. Bien, la pregunta dice, ¿qué características tienen las personas a las que el Señor Jesús reconcilia? El tema es la reconciliación. ¿Qué características tienen las personas a las que el Señor Jesús reconcilia de una cita bíblica? Ese es el primer grupo, la primera pregunta. Sí, igual, tranquilos que esas preguntas las vamos a desarrollar durante la enseñanza. Simplemente es que cada grupo pueda tomar nota cuando estén viendo la respuesta de su pregunta, puedan tomar esa respuesta en su cuadernito. El grupo donde está mi esposa Ruth, la pregunta es, si alguien puede tomar nota allí por favor, la pregunta es, las personas a las que Cristo reconcilia, tienen la capacidad, la voluntad y el deseo de reconciliarse con Dios. Explique. Las personas a las que Cristo reconcilia tienen la capacidad, la voluntad y el deseo de reconciliarse con Dios. Explique. Entonces, esa es la pregunta.
La tercera pregunta, ahí al fondo, es la siguiente. ¿Hay algún beneficio o beneficios que Cristo da a las personas que reconcilian? Vuelvo a repetir. ¿Hay algún beneficio o beneficios que Cristo da a las personas que reconcilian? Explique. Y la cuarta pregunta, que es aquí para los más sabios, es muy sencilla. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación con 20 citas bíblicas? ¿Qué es la reconciliación? ¿Cita bíblica? ¿Con 20? ¿Cita bíblica? Sí, con mínimo 2 o 3. Bueno. Que cada hombre, hay 3 caballeros, ¿cuántas citas bíblicas? Entonces, mis hermanos, por favor les pido que nadie por favor me dé la espalda para poder iniciar. Entonces vamos por favor todos a buscar nuestro texto de estudio, es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Colosenses capítulo 1, entonces por favor les pido que se pongan de pie, y vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, del verso 15 hasta el verso 23. Yo inicio con el 15 y ustedes siguen el 16, así hasta el verso 23. Comienzo yo leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Por favor, así en pie, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra expuesta. Santo Padre, estamos en tu presencia, mi amado Señor, suplicando, mi Padre Celestial, como un solo cuerpo a ti, mi amado Señor, gracia, entendimiento, sabiduría, sencillez, claridad. Permite a mis hermanos, mi Padre Santo, estar dispuestos y atentos y obedientes a las palabras de tu Espíritu Santo en tu palabra, mi amado Señor. Santo Señor, permite que este instrumento sea útil para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos sus lugares, mis hermanos. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, es vergonzoso ver la justicia humana, cómo carece de equidad y de juicio. ¿Cómo es que se condenan por delitos menores, más que por delitos evidentes de aquellos que ostentan el poder? Quienes por su influencia difícilmente son enjuiciados. Raramente vemos a nuestros gobernantes pagar por sus delitos, o mejor aún, confesar sus prevaricaciones. Difícilmente, hermano y hermana, querido amigo, un hombre sin Dios va a decir que es injusto. Por ello, nuestra esperanza, querido hermano, nuestra esperanza, querida hermana, debe seguir estando en el estándar de justicia de nuestro juez soberano. Es así, hermanos, que al mirar la justicia divina, todo ser humano es hallado culpable, ya que no hay nadie justo conforme al estándar moral. Ya lo podemos mirar en Romanos. Hay personas menos malas que otras en nuestro contexto social. Pero Dios nos enseña que solo creó una pareja buena, pero ellos escogieron su mejor camino, la desobediencia, a tal punto de establecer sus propias normas, así como su propia realidad de todas las cosas. Gracias a Dios, mis hermanos y amigos, nuestro Señor nos dejó su ley escrita. ¿Saben dónde? En nuestra mente. Todo mundo, toda persona, por más mala que sea, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Se han preguntado quién les enseñó a ellos? Dios dejó su ley escrita en ellos. Claro está, no de una manera tan clara como están los creyentes, pero sí, una forma borrosa se las dejó la ley. Dios nos ha dejado la ley en la conciencia de todo hombre, indicándonos lo correcto e incorrecto. Nos ha dejado la revelación natural. ¿Qué dice la creación? Grita que hay un creador, que es un creador poderoso, así como nos ha dejado su gloriosa revelación especial, las Escrituras, la cual nos instruye en la gloriosa salvación dada por Dios por medio de Cristo para todos los que somos pecadores. Y es por su preciosa palabra donde tenemos certeza que Dios es un juez perfecto, que tarde que temprano da a cada uno lo que merece. Pero siendo honestos, mis hermanos, desde el punto de vista de Dios, la justicia no demora. Aunque para nosotros digamos, no, es que hay mucha injusticia. Eso es verdad, hay mucha injusticia. Pero desde el punto de vista de Dios, la justicia no demora. ¿Saben por qué lo digo? ¿Cuánto vivimos en esta tierra? 80, a lo sumo 90 años. Y eso para Dios son pocos días. Por eso la justicia desde el punto de vista de Dios nunca va a demorar.
porque sabemos que sigue después de la muerte. Ahora bien, mis hermanos, si en Adán todos somos culpables, si todos nuestros días son vanidad a causa de nuestra incredulidad, si todas nuestras obras son trapos de inmundicia, ¿cómo entender que un Dios justo, un Dios santo, se digna a mirar a los pecadores? ¿Cómo armonizar la parte afrentada y ofendida busca restablecer la comunión? ¿Cómo armonizar que la parte afrentada y ofendida busca restablecer la comunión? ¿Cómo asimilar que un Dios puro e impecable toma forma de hombre para hacer el camino de justicia por el cual todos podemos trasegar hacia el juez justo? La respuesta es la maravillosa obra de reconciliación. Reconciliación en donde Cristo, por medio de su vida santa y justa, se dio vicariamente para restablecer la enemistad que fue rota por el hombre desde Adán y Eva. La respuesta, mis queridos hermanos, es la maravillosa reconciliación, la maravillosa obra de reconciliación, en donde Cristo, por medio de su vida santa y justa, se dio vicariamente para restablecer la enemistad que fue rota por el hombre desde Edén. Por consiguiente, mis queridos hermanos, el objetivo esta mañana es que usted como creyente y yo como creyente nos gocemos, nos alegremos, porque Cristo nos ha reconciliado y porque sigue reconciliando a los pecadores. Por eso este es nuestro tema y título de estudio. Aleluya, Cristo es reconciliación. Vamos a mirar solamente 2 versos del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 y 22 son los que vamos a meditar en nuestra mañana de escuela dominical. Colosenses 1, 21 al 22. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vamos a mirar, mis queridos hermanos, 3 puntos de estos 2 versos. Primer punto: Cristo reconcilia a extraños. Versículo 21. Segundo punto: Cristo es quien reconcilia. Colosenses 22a. Colosenses 1:22a. Y tercer punto: Cristo nos presenta santos. Colosenses 1:22b. Iniciemos hablando de el panorama general de la carta. Es relevante, hermanos, mirar rápidamente el contexto de la carta de Colosas. El autor, sabemos que es Pablo, se escribió desde Roma entre los años 60 y 64. La carta está dirigida a la iglesia de la ciudad de Colosas, que quedaba en Asia Menor, lo que se conoce como Turquía. Verso 21. Por favor, mire el verso 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Como vimos en el contexto, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a quiénes. ¿Quién me dice quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? A los hermanos que estaban en Colosas. Correcto. Pablo está refiriendo a los creyentes de la iglesia en Colosas y les dice que así como Pablo, ellos, los de Colosas, eran extraños, enemigos, realizando buenas obras, no, malas obras. Para ello analicemos los 2 adjetivos que usa aquí Pablo: extraños y enemigos. Extraños. ¿Qué entendemos por extraños?
Ser hecho extraño es alguien que está alejado, alguien que es excluido o alguien que es foráneo. Segundo adjetivo, enemigos. Es alguien que es aborrecido. Es alguien odioso. Entonces, hermanos, todos los creyentes de la iglesia de Colosas y el apóstol Pablo unamos los sinónimos. Eran extraños, estaban alejados, eran excluidos del reino del Señor, eran foráneos, eran aborrecidos y odiados por el Dios santo y justo. Pregunta: ¿cuándo fueron hechos extraños y aborrecidos? ¿Quién me dice, mis hermanos? ¿Cuándo fueron extraños y aborrecidos? Cuando recibieron. Cuando desobedecieron la ley. ¿Y cuándo fue eso, hermano? Sí, claro. Cuando estaban medio antes de conocer antes de recibir. Decía Daniel, todos son descendientes de pecado. Sí. Todos somos descendientes de Adán y Eva, correcto. Vayamos por favor a Génesis 5:3, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuándo fueron hechos extraños y aborrecidos? Génesis 5:3. Génesis 3 nos narra la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Y en Génesis 3 vemos que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero miren lo que nos va a decir Génesis 5:3, mis queridos hermanos. Si alguien lo quiere, por favor lo puede leer. 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Muy bien. Notan que ahí dice que Adán tuvo un hijo conforme ¿qué? A su imagen y semejanza. ¿Y cómo era la imagen y semejanza de Adán y Eva después del pecado? Distorsionadas, también pecadores. Pecadores inclinados al pecado, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, desde Adán y Eva todos nacemos inclinados naturalmente al pecado. Desde entonces todos somos imágenes no de Dios. Permítame, entiéndame aquí la distinción. No somos imágenes de Dios, así como Adán y Eva era imagen de Dios. ¿Cómo era Adán y Eva imagen de Dios antes del pecado? Perfectos. Perfectos en gran manera. En gran manera. En gran manera. Pero ahora, después de que Adán y Eva pecaron, todos nacemos siendo imágenes de Adán y Eva. Es decir, piensen ustedes. Imágenes de pecadores. Correcto. Piensen ustedes, mis queridos hermanos, cuando miramos una montaña reflejada en el mar o en el río. ¿Cómo se ve esa montaña? Pues se ve distorsionada. Distorsionada. Claro. Se ve distorsionada y se ve borrosa. Entonces, todos los seres humanos, desde que vienen de Adán y Eva, seguimos siendo imágenes de Dios, pero distorsionadas. ¿Cierto? Distorsionadas. Entonces, desde Adán y Eva, todos nacemos inclinados al pecado. Nos enseñan, mis hermanos, que todos en Adán, nuestro Padre, acá este término es importante, nuestro Padre federal. Federal es lo mismo que cabeza representativa. Nuestro Padre federal fuimos hechos, fuimos constituidos alejados del Creador, o sea, enemigos del Rey, es decir, extraños, ¿cierto? Miren por favor Romanos 5:10, primera parte, Romanos 5:10. Dice así el apóstol Pablo: porque si siendo enemigos, quiero que remarquemos esa primera oración, porque si siendo enemigos, por favor miren más abajito, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Todos desde Adán nacemos pecadores y nacemos ya con nuestra sentencia: morir y ser condenados, a menos que Dios haga algo. Pablo afirma, mis hermanos, contundentemente que no solo los creyentes en su vida pasada éramos pecadores, sino que todos los seres humanos en Adán somos pecadores, somos enemigos, somos alejados, somos extraños ante la presencia real del Todopoderoso. Entonces, mis hermanos y amigos, concluimos que todos nacemos enemigos y alejados de Dios, extraños al amor divino. De nuevo, por favor, mire el texto Colosenses 1:21. Mire por favor el texto Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo está hablando a los creyentes de la iglesia de Colosas. Y hoy, querido asistente, Dios nos está hablando a todos acá presentes, que somos enemigos, que somos extraños delante del Señor. Usted, querido hijo, usted, querida hija, es extraño, es extraña, es aborrecible y odiado delante de la majestad del Creador. Amigo, usted también, si no está en Cristo, usted también le está hablando. ¿No se ha dado cuenta que está alejado del Señor? ¿No se ha dado cuenta que es extraño delante del Rey? ¿Que está excluido del reino celestial? Querido oyente, haga en este mismo momento un paro. Piense, por favor, piense en los días que vendrán, este año y los años venideros. Si continúa así su vida, se seguirá caracterizando por seguirse deleitando en el pecado, por complacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, llegando a ser feliz. Eso es verdad, usted puede llegar a ser feliz, nadie le puede quitar esa dicha, pero en realidad su rumbo es una eternidad en el infierno, junto a Satanás y a los demonios, si sigue su camino, si sigue siendo feliz en su parecer. Le pido que mire la Escritura, escuche al Espíritu Santo, esté atento a la voz del Señor, aférrese al perdón de Jesús. Él nos sigue dando en la cruz. Él nos pide, como pecadores, que nos tenemos que humillar, nos tenemos que arrepentir de nuestra vida llena de pecado. Mire a Jesús. Jesús es el que nos reconcilia a los que hemos creído. Y lo mejor, Él sigue reconciliando a todos los pecadores, a los enemigos, únicamente y exclusivamente si cree de todo corazón. Si cree de todo corazón en Jesús y su obra completa en la cruz. Mire por favor de nuevo el texto, Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Así consideremos quién es el que reconcilia. Y el que reconcilia es nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo es y sigue reconciliando, mis hermanos. Porque como creyentes no debemos ni podemos hacer algo en nuestra salvación. No podemos hacer nada por reconciliarnos. ¿Cuál es el único requisito? Dice el verso 21: ser extraños, ser enemigos, ser hacedores de malas obras. Y adivinen, eso todo lo poseemos. Todos poseemos esas
características, esas cualidades. Por naturaleza, hacemos malas obras. Ahora bien, también dice la parte final del versículo 21, ahora os ha reconciliado. Cristo nos ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. De nuevo, mis hermanos, alabado sea nuestro Dios Padre, porque su Hijo precioso, Jesucristo, nos ha reconciliado. Mire por favor Colosenses 1:13, querido hermano. Colosenses 1:13. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Qué bendiciones, queridos hermanos. Nos dice que el Padre nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Ya no pertenecemos a ese pésimo amo. Es Jesús, es el bendito responsable de tan increíble logro. Miren por favor el versículo 14, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en nuestro amado Señor Jesucristo. Miren el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Miren el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos para los niños y para los jóvenes, ¿quién creó a Satanás? Dios lo creó, pero Dios creó a un ángel bueno. Entonces no sientan temor, ¿cierto?, por Satanás, porque Cristo Jesús lo creó a un ángel bueno y él se corrompió. ¿A qué voy con esto? Que a veces nuestros niños tienen miedo de los demonios, ¿cierto? O tienen miedo de la oscuridad, pero tenemos que confiar y creer en quién, en nuestro buen Señor, que está sobre todo, ¿cierto? Nuestro Creador, nuestro amado Señor Jesucristo. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El autor de la reconciliación es nuestro amado Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, alabemos y exaltemos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado. El Redentor nos ha reconciliado. El que es la imagen del Dios invisible nos ha reconciliado. El primogénito de toda la creación nos ha reconciliado. El Creador soberano nos ha reconciliado. El Eterno, Jesús, el que siempre ha existido, no tiene principio y no tiene fin, nos ha reconciliado. Hermanos, qué glorioso que nuestro mismo Creador sea el que haga posible la reconciliación. Y ahora miremos de nuevo, ¿qué es la reconciliación? De una manera muy sencilla. El diccionario teológico nos dice: es el restablecimiento de relaciones entre partes enemigas. Es el restablecimiento de relaciones entre partes enemigas. Pero ¿qué es lo precioso de este concepto de reconciliación? Que la parte ofendida, que es nuestro Dios, es el que busca reconciliarnos. Eso es maravilloso, mis hermanos. Nuestro amado Señor Jesús, con su muerte vicaria, nos reconcilió con Dios de manera definitiva, clara y visible. La parte ofendida, ¿cómo nos reconcilia? Dando lo más precioso, a su Hijo perfecto, a su amado
Hijo Jesucristo, a su primogénito y unigénito Hijo. ¿Lo da en una muerte agradable? No, vicaria, para reconciliarnos de una manera definitiva, clara y eficiente. ¿Por qué de manera definitiva? Porque solamente murió una vez en la cruz, para siempre. ¿Por qué de manera clara? Porque fue por su magnífica obra en la cruz, fue evidente. No podemos decir que Cristo nos salvó secretamente. Toda la historia tiene registrado la muerte de Jesús de Nazaret. Amén. De una manera clara, de una manera eficiente, porque cumplió su labor de salvar a los escogidos perfectamente. Solamente el pecador puede ser salvo por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna. Mis hermanos y mis hermanas, Cristo es reconciliación. Por ello, ahora usted y yo tenemos una meta clara como reconciliados. Una meta clara. Mire por favor, verso 22b. Cristo nos va a presentar de una manera que no somos. O sea, nos va a presentar santos. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano y hermana, el Eterno de la creación lo ha reconciliado a usted y a mí para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Piense por un momento eso, mis hermanos. Somos enemigos, somos extraños, somos odiados, somos pecadores, hacemos malas obras. La parte ofendida, que es Dios Padre, nos reconcilia y nos da lo mejor, que es a su Hijo. ¿Y su Hijo cómo nos va a presentar? Santos y sin mancha e irreprensibles. Mi hermano, es necesario que usted medite por favor en esos tres conceptos: santos, sin mancha e irreprensibles. Usted no debe ser tibio, no debe ser desleal, no debemos ser ingratos a nuestro llamamiento. Somos llamados a ser como nuestro Jesús, santo, separado, apartado y consagrado para el Señor. ¿Será que solamente el domingo nos consagramos? Es el día que más, pero es de lunes a domingo, son todos los días, mis hermanos. Y esta palabra debe tener un peso para usted y para mí. Consagrados en nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro barrio, con nuestros comentarios, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Eso debe tener un peso, mis hermanos, un peso de responsabilidad. Separados del pecado y consagrados a Dios. Mire por favor cómo lo mandaba el Señor a su pueblo. Éxodo 19:6. Por favor, búsquelo, mi hermano y mi hermana. Éxodo 19:6. Esa era la intención y el propósito del Señor, de Dios Padre, para con todos los israelitas. El contexto es antes de recibir la ley moral en el monte Sinaí. 19:6. Por favor, puede leerlo, hermano. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Continúo? No, mis hermanos, notan un reino de sacerdotes y gente santa.
Recuerden que en Cristo Jesús todos somos llamados sacerdotes. Pedro, en Cristo todos somos llamados sacerdotes. Todos somos llamados santos. Aquí voy con esto, mis hermanos. ¿Cómo va su santidad? ¿Cómo va nuestro aborrecimiento al pecado? Queridos jóvenes y queridos adultos, ¿qué vemos en lo secreto? ¿Qué vemos en los celulares? ¿Qué codiciamos con nuestros ojos? ¿O qué nos encanta escuchar? ¿Realmente estamos trabajando duro a favor de la santidad del Señor? ¿O será que el terreno ya es demasiado grande, donde el pecado ha ganado? ¿O más bien a usted le ofende? Le ofende que le hable con su pecado. Y si le ofende, le agrada, porque entonces le está molestando, mis hermanos. Creyente en Cristo, no nos desanimemos si pecamos. Mejor esforcémonos a confesar nuestros pecados. Disciplinémonos cada vez más a orar en privado, a orar en familia, nuestros devocionales familiares, a no desperdiciar ningún momento aquí en la iglesia, mis hermanos. Hermano, gócese en la comunión del cuerpo de Cristo. Hermana, siga disfrutando la lectura de la palabra. Todos meditemos la memorización, no es solamente para los niños, también es para los adultos. Pues es que los adultos también somos tentados con el pecado. Y si no tenemos palabra en la mente, ¿cómo nos vamos a defender de la tentación? ¿O qué fue lo que Cristo le dijo a Satanás cuando estaba siendo tentado? Le dijo pura palabra de Dios. Y era porque se la sabía, era porque la aprendió. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos tenemos que memorizar la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos, mis queridos amados, en el estudio, las escrituras. No es solamente para el pastor, no es solamente para el maestro, es para todo creyente. Si usted es reconciliado, si usted es hijo de Dios, si usted es redimido, su aire y su sangre es la palabra del Señor y la oración. Para que usted y yo podamos con ánimo pronto en Jesús seguir adelante con paciencia la carrera que tenemos por delante hacia la tierra redimida. El Señor Jesús nos va a presentar santos. ¿Y cómo nos va a presentar también? Sin mancha. Sin mancha, mis hermanos. ¿Qué quiere decir sin mancha? Sin culpa, sin mácula, irreprensible, intachable. En pocas palabras, nos va a presentar una perfecta piedad. Nuestro Salvador nos va a presentar así, una perfecta piedad. Pero esa demanda, pero esto demanda, mis hermanos y mis hermanas, perseverancia. Esto demanda responsabilidad. Estamos llamados, usted y yo estamos obligados por gracia, porque somos reconciliados. Como somos reconciliados, tenemos esa obligación de perseverar en Cristo y para Cristo. Mire por favor Colosenses 1:22, la última parte. Nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Y qué significa irreprensibles? Este término es muy significativo, mis hermanos. Quiere dar a entender que no puede ser llamado a rendir cuentas. Que no puede ser llamado a rendir cuentas. Es decir, que nadie
puede levantar cargos o acusaciones en contra de un creyente. Pero aquí creo que todos perdemos el año. Porque le decimos a nuestras esposas si tienen algo, ya levanta la mano. O a los hijos. O a nuestros jefes. Pero el ánimo, mis queridos hermanos, es que nadie puede levantar cargos o acusaciones en contra suya. Eso significa ser irreprensibles. Mis hermanos y mis hermanas, como reconciliados de Cristo, usted y yo debemos dar todo loor, toda alabanza al Padre, porque Él fue quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Usted debe hoy dar gloria al Espíritu Santo, porque le permite perseverar en la gracia, para ser cada día más santo, sin mancha e irreprensible. En consecuencia, mis hermanos, su adoración, su consagración a Cristo debe ser directamente proporcional a su piedad. Y su piedad debe estar alimentada por el amor que le tiene al Dios Trino. ¿Usted ama a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Muestre por favor sus obras piadosas. Es decir, nuestra adoración a Dios es el resultado de mi piedad. Y nuestra piedad está motivada por la magnífica obra de reconciliación. Nuestra adoración a Dios es el resultado de su piedad. Y su piedad debe estar motivada por la magnífica obra de reconciliación. Por eso es tan importante entender qué es la reconciliación, mis hermanos. Termino por favor con dos textos. Efesios 1:4, por favor, léalo, mi hermano, y búsquelo, mi querida hermana. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Piense por un momento. Dios no escogió a unas personas. ¿A quién escogió Dios? A enemigos, a extraños, a pecadores, odiados. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi querido hermano y mi querida hermana, nuestro Salvador dice que nos va a presentar ante su Padre inmaculado, santos y sin mancha. Le pregunto, ¿será que Dios va a incumplir su palabra? Es decir, ¿será que va a fracasar en presentarnos santos y sin mancha? No, Él no va a fracasar. Él lo va a cumplir. Por ello, no actúe, hermano, no actúe en sus fuerzas, ni en su capacidad para cumplir tal fin, sino esforcémonos en la gracia que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la gracia y nos da el poder, mis hermanos, para cada día ser un poco más santos, ser cada vez sin mancha e irreprensibles. Bien, si en mi hogar levantan cargos contra mí, no estoy siendo irreprensible, pues ¿qué tengo que hacer? Escuchar, atender, ser consciente de que estoy incluyendo mis labores, arrepentirme, corregir y seguir trabajando. Porque somos reconciliados, somos creyentes. Si mi esposa se queja de mi supervisión, tengo que corregir eso, mis hermanos. Tengo que corregirlo. Ser cada vez sin mancha e irreprensibles, viviéndolo no solo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es fácil, mis hermanos, ponernos la mejor cara. ¿Dónde es complejo? En la casa. Las dificultades, los problemas diarios, en el trabajo, el problema con el vecino, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos el evangelio? ¿Estoy orando por él? ¿Estoy teniendo un corazón apacible, tranquilo? ¿O siempre estoy buscando la contienda o la pelea? Debemos, mis hermanos y mis hermanas, experimentar una vez más, cada día más,
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar al hermano que me ofende, ser paciente con el hermano inmaduro, ser misericordioso con el niño en la fe, juzgar el pecado de mi hermano bajo la Escritura y no bajo mis prejuicios. Les pido por favor que busquen todos 2 Corintios 5, 18 al 20. Se pongan de pie y terminamos así este estudio, por favor. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y lo van a leer de pie, por favor. 2 Corintios 5, 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Entonces bien, vamos a leerlos todos a una vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mis queridos hermanos, nosotros me van a sentar. Tengamos presente, ustedes y yo somos embajadores de la reconciliación. Somos embajadores de la reconciliación del Padre en Cristo. Así que no claudiquemos con nuestra responsabilidad cristiana, orando y reconciliando a los pecadores con el poderoso Evangelio de la reconciliación. Y ya, ahora que estamos reconciliados, tenemos que vivir ese Evangelio en medio de los ya reconciliados, ¿sí? De la iglesia, de los creyentes. ¿Pueden tomar por favor sus lugares, mis queridos hermanos? Les quiero preguntar, ¿algún grupo ya tiene las respuestas? No es complicado. Entonces, si no la tienen, por favor, van a tomarse 5 minuticos para que las puedan complementar y después compartimos las respuestas. Sí. No, porque como veíamos en el texto, es el mismo Señor el que busca la reconciliación con nosotros, porque nosotros no estábamos en la capacidad, por nuestra naturaleza, no estábamos en nuestra capacidad de buscarlo, y por eso Él es el que se acerca a buscar la reconciliación y la propicia.
Sí, así es. Pero igual también, hermana, buena su respuesta para los ya reconciliados, correcto. Es nuestro deber y mandato como creyentes perseverar en nuestra santificación y la reconciliación. Gracias, mi hermano. Tercera pregunta para el grupo del fondo. ¿Hay algún beneficio o beneficios que Cristo da a las personas que reconcilian? Tengan en cuenta que es conforme a lo que explicamos. Sí, antes éramos extraños, ahora somos por medio de la reconciliación, somos conocidos y llamados a ser hijos. Éramos enemigos y ahora somos aceptos. Hacíamos malas obras y ahora por el Espíritu Santo somos capaces de vencer el pecado y hacer buenas obras. El Señor nos presenta como santos, nos presenta sin mancha, somos irreprensibles por su obra y somos llamados a ser sacerdotes, lo que vemos en Éxodo 19:6, y lo que somos escogidos y predeterminados. Vemos en Efesios 4:15 y somos reconciliados por el Señor. Y también lo que veíamos que somos embajadores de la reconciliación. Amén. Así es. Muy completa la respuesta. Muchas gracias. Yo solamente esperaba 3, pero se me salió como 6 razones, entonces muchas gracias. ¿Y faltaron más? Muy bien. La cuarta pregunta: ¿qué es la reconciliación en 5 renglones? 5 renglones. Listo. La reconciliación pusimos que es restablecer la enemistad que fue rota por el hombre en Edén a través de Cristo, de su obra y su muerte en la cruz. Es el restablecimiento de relaciones entre partes ofendidas, y que lo particular de esto es que la parte ofendida, que es Dios, es quien busca la reconciliación, y es por medio de la obra del Señor Jesucristo. Entre eso vemos los pasajes que los citamos. Los volvemos a leer. No solamente las citas. Okay. Los pasajes que fueron Romanos 5:10, Colosenses 1:21, el que estamos viendo, y 2 Corintios 5:18-20. Entonces, así mis hermanos, terminamos la sección dominical. Quiero, por favor, que se pongan de pie y terminemos orando. Entonces, por favor, hermanos, la cena, pero no terminamos y hacemos la cena. Claro. Entonces, por favor, oremos. Santo Padre, estamos delante de tu majestad, mi amado Señor, inmensamente agradecidos por esta palabra de reconciliación que nos permite recordar, mi amado Señor, quienes éramos, nos permites entender quiénes somos en Cristo y nos permites ver, mi Padre Celestial, que únicamente y exclusivamente tú reconcilias a extraños y a enemigos, y que es por Cristo, el sacrificio de Él, porque es el medio por el cual somos reconciliados, tú, mi Padre Celestial, sin necesidad de reconciliar a los que te odiábamos. Tú optaste, mi amado Señor, mostrando tu valor maravilloso, mi Padre Celestial, en dar a tu Hijo para reconciliar a un grupo, mi Padre Celestial, escogido, no porque fuésemos buenos, sino al contrario, porque somos perversos, mi Padre Celestial. Te alabamos, Padre Celestial, porque somos ahora llamados embajadores de la reconciliación. Por tanto, mi Padre Celestial, muévenos por tu Santo Espíritu a evidenciar ese cargo de ser embajador de Cristo, mi amado Señor, en cada rol y en cada ambiente donde
estamos, mi Padre Celestial. Te alabamos, mi Padre Santo, porque en Cristo Jesús somos reconciliados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que nos dirigen la cena, ¿cierto? Sí, sí, para que nos dirijan la cena. Y el pastor, ¿cómo va a ser?